Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más, episodio número 6, acá de Fuera de Guión. En esta oportunidad somos solamente Iván y María Blanco, nos falta Alejandro Bongiovanni, así que bueno, hola María, ¿cómo estás? Muy bien, aquí un dúo somos hoy. Hoy nos toca ser pareja, de hecho, porque nos falta el hombre de la barba. Nos falta el hombre de la barba que ya volverá la semana que viene o la próxima edición en realidad. Así que bueno, ¿cómo has estado María? ¿Qué novedades me contás por Bueno, allá? Te pues aquí escucho. en España, en general en Europa, y me imagino que en Argentina también, estamos pendientes minuto a minuto de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y si Trump ha cedido o no ha cedido, si se ha admitido el alto el fuego en Ucrania también, y si estos focos de tensión militar, pero también económica, se van rebajando un poco y sobre todo si eso implica que se tranquiliza también la tensión en los precios del Sí, petróleo, pero en todo lo demás también. Supongo que sí, allí, sí, por ahí sí. estáis igual, ¿no? Absolutamente. Acá es el minuto a minuto. El lunes tuve que dar no, el lunes no, antes de ayer, sí, el lunes fue el día miércoles de la semana pasada. Tuve que dar una charla. Y mi primer gráfico de la charla era cuánto había subido el precio del petróleo. Y Ujú. estaba 55% arriba respecto de diciembre del 2024, ¿no? Tenía como esa serie larga. 55% arriba. Y al otro día ya estaba 35% arriba, porque había caído Claro. muy fuerte, ¿no? Debido a esta novedad de que parecería que ahora las cosas hay un alto al fuego ahí, pero de repente sale un alto al fuego y 3 horas después hay otra noticia que dice, no, no hay alto al fuego, Irán no. No, es que de repente sí, es así, o sea, no podemos estar mirando el minuto a minuto, sí lo podemos y lo debemos estar mirando, pero no considerándolo como, ya está, ya ha pasado. No, porque estamos en un momento de mucha volatilidad en los precios, precisamente porque hay incertidumbre respecto no solamente a los países, a mí lo que me llama mucho la atención es que es respecto a la palabra de dos personas, es decir, el Sí, líder de Irán, que ya, claro, como han pasado tantos porque los han ido matando, no sé cuál es el último, pero el líder de Irán y Trump. Entonces, Trump dice tal, pero luego tal, el de Irán dice Israel no ha respetado el alto el fuego, han bombardeado, dicen, no se sabe si sí, si no, si ha sido el propio claro. Irán, en fin, los líos de siempre, ¿no? Y llega un momento en que, claro, los precios suben o bajan dependiendo. Y a mí lo que me trastorna no es solamente lo que digan estas dos personas que nos tienen en sus manos, sino por favor que busquen una alternativa al estrecho de Hormuz. No puede ser, incluso cuando se supere todo esto, no puede ser que siga siendo el estrecho de Hormuz Claro, el punto vulnerable mundial, porque al claro, final claro. trastoca todo, ¿no? Como que deberíamos, para futuro, digamos, ¿no? Claro. Tratar de pensar. Sí, claro, totalmente. ¿Qué ha pasado con los precios de la gasolina allá en España? ¿Subieron? Aquí han subido, pero tampoco es una cosa muy loca. Estamos, sobre todo, lo que se está dando es miedo pues el gobierno, no solamente el gobierno español, sino la Unión Europea también, intentando poner algodones antes de que pasen cosas, ¿no? Y aprobando medidas para apoyar pues, los sectores más afectados por la subida del petróleo, que ahora mismo no es mucho, pero se espera que llegue la onda expansiva dentro de un tiempo, incluso si ahora nos creemos el alto el fuego, pues la onda expansiva llega después y presuntamente pues subirán los precios. No solamente están asustados pues todos en general porque el petróleo afecta al transporte, tal, pero afecta a todo en general, sino, por ejemplo, los agricultores están muy, muy preocupados porque uno de los materiales, de las mercancías que se transporta a través de Hormuz es urea, que es fertilizantes, básicamente, ¿no? Es la Claro, sí. materia prima básica para fertilizantes y ahí sí que está pegando pelotazo en los precios y está subiendo. Y la subida de precios de la alimentación es algo que afecta a las capas más desfavorecidas de la población en todo el mundo. Y si ya la agricultura en España en concreto es un sector muy machacado, pues ahora ya puede ser Mm. terrible. Estamos todos muy preocupados. O sea que ha habido impactos, pero todavía no el de cargar nafta, benzina o combustible en el surtidor. Ahí no se vio tanto, Se digamos. vio, pero yo creo que no Ah, tanto.
No, Y, el todavía go- no ha y el- habido colas de coches claro. esperando y tal. Y el gobierno no pone un precio máximo. No hay estrategias de ningún tipo para modificar el precio, ¿o sí? No todavía, quiero decir, Mm, cada intento que ha habido de poner un precio máximo ha sido un enorme fracaso, pues porque la fijación de precios se estudia, tú lo sabes en primero de carrera, ya sabes, la sí, fijación sí, de sí, claro. precios máximos o mínimos, el salario mínimo o los precios máximos, tiene unas consecuencias terroríficas y cada vez que lo ha intentado se le han echado a todos los sectores encima y de momento yo creo que va a ayudar vía subvención, Ujú. reducción a lo mejor del IVA, etcétera, y yo creo que lo va a intentar consensuar con la Unión Europea. O sea, es que acá el combustible sí subió más o menos un 20%, o sea, bastante, ¿no? Eh, Digo, la inflación mensual es alta, pero no es 20%, así que un 20 Claro, es mucho. YPF es una empresa que es mitad estatal, mitad del sector privado, cotiza en los Estados Unidos y demás, ¿no? YPF decidió, una vez que ya subieron los precios bastante, una estrategia de congelamiento, pero es un congelamiento transitorio que, según informó el presidente de YPF, después el consumidor se lo va a devolver a YPF. Entonces sería algo así como que el precio de la nafta hoy va a ser congelado por 45 días, digamos en 2.000 pesos por litro, pero después de 45 días, si el precio de mercado tendría que ser 1.400, bueno, le vamos a pagar a YPF 1.600, por decirlo, ¿no? Entonces, hoy le doy al consumidor, mañana me da el consumidor. Es una estrategia, digamos, poco heterodoxa en todos los sentidos, ¿no? No es ni muy intervencionista pero ni muy te voy a decir una mercado. cosa, me parece lógica. Es decir, la empresa te está diciendo claramente, por lo menos es transparente, te está diciendo, mira, yo es que Sí. perder no voy a perder. Entonces, No, está no bueno. me Mucho propongas mejor que cosas en en otras las que yo, épocas, además. claro, no me propongas cosas irrealistas, poco realistas en las que yo pierdo, porque es que te lo voy a cobrar de otra manera. Entonces, estas soluciones con maquillaje, que luego al final el consumidor, como dice Carlos Rodríguez Brown, ¿quién lo paga? ¿Usted, señora? Pues esas medidas a mí me parecen mucho más hipócritas. El decir, mire, yo no voy a perder, pero como ahora estamos en un momento de tanta tensión, voy a congelar el precio, está alto, pero lo voy a congelar y de alguna manera me lo van a devolver. Sí, 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 Igual sí. de a poquitos, pero me No, parece por lo menos transparente. sí, sí, sí. Y claramente es un contraste con épocas anteriores donde acá sí, los precios máximos estaban por todos lados, digamos. Acá era interesante el sistema, ahora está creciendo mucho el sector del petróleo, ¿no? Digamos, Mm. viene muy bien. Es el sector estrella prácticamente de la economía. Porque ya se Eh, permite, o sea, ha habido sí, un poquito de, se ha abierto una ventanita. claro, porque antes el esquema que teníamos era que toda la política local buscaba divorciar el precio local del petróleo del precio internacional. Entonces, cuando subía el precio del petróleo en el mundo, acá no podía superar los, digamos, 80. Y cuando bajaba en el mundo, acá no podía bajar de los 60. Entonces, en realidad, estábamos blindados, pero blindados castigando al sector, porque el Claro, sector no podía recibir la rentabilidad y no se movía para eficientizarse cuando los precios bajaban. Así que era todo desastroso. Ahora bueno, los por lo precios se mueven al menos, ritmo del mercado, claro. claro. YPF dice. Así que bueno, veremos cómo sigue esta película. Em, Otro tema que te quería comentar, María, no sé si tenemos ahí la imagen de esta nota que ha salido publicada en el Financial Times, que me pareció muy interesante, que relaciona a lo que pasa con la inteligencia artificial y las redes sociales. Mira, ahí lo vemos, ¿no? Entonces dice, las redes sociales em, digamos, encienden las pasiones o polarizan, ¿no? Premian la radicalización, la polarización de las miradas, mientras que la inteligencia artificial, o sea, cuando los usuarios hablan con la inteligencia artificial y le preguntan cosas, suelen como recibir un empujoncito, digamos, hacia miradas más de centro. No sé si leíste esta nota, ¿qué te Sí, pareció? Me pareció sí lo leí. interesante. Fue muy polémica en X, antes Twitter. Ujú. Sí, sí, en las Sí. redes se distribuyó mucho y la verdad es que el consenso es que decían que la nota tiene razón, que en realidad es cierto que sea el LLM que sea ChatGPT o Claude o Grok o los que sean,
cuando tú le haces una pregunta es un poquito taimado, o sea, es sí, sí, pero no, no, pero sí, o intenta darte informaciones, iba a decir opiniones, pero en realidad es un algoritmo, o sea, que no es una opinión tampoco, pero sí te da la información matizada. Y yo no sé si a lo mejor es bueno, ¿no? Que nos dé. Ujú. Igual hay personas que ya venimos con matices puestos, pero más o menos, ¿no? Pero no todo el mundo. Hay gente, es verdad que las redes sociales han polarizado mucho y eso, por ejemplo, a mí es una cosa que, aunque reconozco que a veces me enrabieto y voy ahí como muy tensa, no me gusta. No me gusta esa tensión tan radical porque termino estresada. Pero hay gente que por sus circunstancias vitales, personales o lo que sea, es como una droga. Entonces, les Sí, encanta llegar y, por decirlo de alguna manera, sí. prender fuego a las redes, ¿no? Y ¡buah! Y cuanto más escándalo mejor, y cuanto más radical, y el insulto más grande, no sé qué, no sé cuántos. Y a lo mejor el que ese tipo de personalidades tengan un poquito de matiz en pues, en la inteligencia artificial o en los LLMs, a lo mejor no está mal, ¿no? A mí Sí, los sí, sí. matices me gustan mucho. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, en Rayo o cuando te veo a ti, cuando te leo, etcétera, me gusta porque hay matiz. Es decir, en las informaciones económicas no es hay que bajar los impuestos. No, es Claro. ¿cómo vamos a hacer en la situación que tenemos para poder bajar los impuestos? ¿Qué tenemos que hacer con los gastos? ¿No? Porque el Ujú. presupuesto se basa en dos ramas, ¿no? Los gastos y los ingresos. Bueno, pues ese tipo de matices que echo mucho de menos, incluso en quienes a lo mejor piensan como nosotros o cercanos a nosotros, por supuesto en la izquierda es una cosa que son todos unos incendiarios, lo veo mucho en redes y me gustaría que aprendiéramos a matizar. Sí, muy interesante, ¿no? Esto que decías de que por ahí el tipo de usuario que está en X, sobre todo, bueno, X parecería ser la red más incendiaria o que más premia esta Sí, radicalización. Y también como que hay un premio a la radicalización. El discurso más incendiario, extremo, pasional, como que tiene por ahí más me gusta, más retweets, etcétera. Y también ahí, por ahí, tenés algún incentivo también a caer en una fake news. Fake news que puede ser tomar un recorte de la realidad y exagerar. Eso por ahí hay algo de realidad, pero hiciste un recorte y encima estás exagerando los puntos más fuertes de ahí, ¿no? Y eso pasa a izquierda y a derecha. Yo lo veo en todos lados. Qué sé yo. Desde, por ejemplo, ahora se estaba discutiendo acá en Argentina una ley de glaciares, ¿no? Es decir, que sí, básicamente se debate, bueno, ¿hasta dónde puede una empresa minera operar? Si es en un glaciar, ¿puede o no puede? Si está un poquito antes del glaciar, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Y el eslogan de la izquierda era, vienen por el agua, se le va a acabar el agua a la gente. Bueno, y por ahí habrá algún 1% de realidad, porque el agua tiene que ver con los glaciares, pero después es todo un gran invento que seguro se viraliza. Ahora, por ahí el que está preguntándole al chatbox, a Claude o a ChatGPT, le va a preguntar, ¿me podés decir si es verdad esto de que vienen por el agua? Y ahí lo que supongo, entiendo que tratan de hacer estas inteligencias artificiales es responder con algo de evidencia, con algún trabajo claro, medianamente respetable, ¿no? Y eso tira para los consensos. Me parece interesante eso de, bueno, sí. em, Te deja que te diga que yo he caído en alguna de esas. Claro, porque no te da tiempo a comprobar absolutamente claro, todo. Entonces, tú ves un titular de un periódico que presuntamente es confiable y a veces no. A veces sacan un clickbait para lograr que exacto. idiotas como yo hagan eso. Y retuiteen, y luego viene alguien y te dice, ¿has leído el artículo? Y a lo mejor en el artículo te está diciendo algo o matizado o incluso al revés. Es decir, te está dando en el clickbait, en el titular, te está dando información demasiado sesgada o incluso falsa, etcétera, ¿no? Y hay gente ávida, como drogadictos de ese tipo de información para ¡zas! Lanzarte ahí Sí, sí, un sí, trozo sí, de sí, sí, sí. barro todo el tiempo. Mira, y tú dijiste que no sé qué. A Sí, mí me sí, han sí. sacado tweets de hace tiempo donde
intentaban demostrarme, me sacaban tweets donde yo no decía nada extraño, no me acuerdo exactamente ni el tema, porque además cogen y mezclan temas, pero sacado de contexto y alineados de una determinada manera, tal vez parece que yo quería decir que hay que comer niños por la noche, ¿sabes? O Sí, sea, sí, algo sí, por el claro. estilo, ¿no? Y se presta mucho a eso, las redes sociales. Em, de hecho, y bueno, y claro, y ni hablar el tema del anonimato, que por supuesto ni se me ocurre sugerir que haya que obligar a la gente a poner su nombre ni regular, de No, no, ninguna se manera. retratan. O sea, hay mucha gente que Claro, está anónima porque realmente no puede decir su identidad para proteger su trabajo, que ya eso me parece alucinante, que haya que sí. proteger tu trabajo posteando de manera anónima porque en las empresas te censuran. Eso me parece ya, para empezar, mal, pero entiendo ese tipo de anonimato. Ahora hay mucha Sí, gente, además se les distingue muy bien, ¿no? Y yo aquí soy muy partidaria del eslogan Don't feed the trolls, o sea, no les sí, alimentes. claro, Tú mira a ver se quiénes bloquea. son, fulanito 06789 con 15 seguidores. Pues nada, les puedes Sí. bloquear, les puedes silenciar o directamente ignorarles. Pero ahí hay como son Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Seguramente tienen una vida analógica normal, correcta, saludan al vecino, A ¿no? lo O mejor sea, aburrida, ¿eh? o por ahí aburrida, pero claro, cuando entran en no sé cuál era el malo, creo que era Mr. Hyde o Doctor Jekyll, Sí. no sé, pero El cuando entran doctor en el Jekyll era el personaje, bueno, Mr. Hyde era acá. terrible. Entonces, cuando son Mr. Hyde, claro, adoptan esta personalidad solo para insultar, para Sí. destruir a los demás, tirar los recortes y qué sé yo. Bueno, pero y eso, o sea, es que, para, me llevó, lo que decías me llevó a este tema. Ayer escuchaba una entrevista a un chico que, bueno, a un joven, deberíamos decir periodista, youtuber, no sé, argentino, que se llama Gabriel Palandri, le mando un abrazo, porque además lo conozco, Bueno, pues yo y también le mando un abrazo. No le conozco, pero mira, los ya, amigos de ya mis lo amigos conocerás. son mis Sí, amigos. sí. Es un gran joven liberal argentino que tiene un canal de YouTube que se llama Los Herederos de Alberdi. Así que te imaginarás que viene de esa tradición alberdiana. Y, y le preguntaban sobre esto, sobre la violencia en las redes sociales y qué sé yo. Y si no hay que tener cuidado en el sentido de los mensajes que uno da, porque. Y dijo algo simpático que también yo lo pienso seguido, ¿no? Dice, bueno, es verdad que ahora en la política aparece este factor donde hay mucha gente enojada, insultos, y se premia el discurso encendido, Ujú. pero en los años 70 en Argentina la política también se manejaba de forma Pero, mucho más violenta, ¿no? España tuvo bueno, la claro. guerra civil, o sea, Sí, sí, sí. dentro de todo me parece que canalizar a través de un alias falso de Twitter toda la bronca personal que uno pueda tener es, dentro de todo, mucho más civilizado que Yo lo te que iba a decir hacíamos lo antes, ¿no? mismo, yo te iba a decir lo mismo. O sea, si realmente se está canalizando una violencia por razones personales, pues porque a lo mejor es una persona mega frustrada, que le va fatal en su vida personal, tiene un trabajo de mierda, el jefe o la jefa son insoportables, yo qué sé, le ha salpicado un charco, un coche, cualquier cosa, pues adelante, que insulten, porque la Claro, palabra al final hace el daño que tú admitas que te haga. Es decir, tú me puedes claro. insultar y, hombre, yo te aprecio y me dolería, pero cualquier anónimo me insulta. Y el otro día, semana pasada, que pues en las vacaciones de Semana Santa estaban mis hijos aquí en casa y vieron que en mi perfil de Twitter me habían llamado de todo. No me acuerdo qué había dicho, no me acuerdo qué había defendido, algo que realmente era muy normal, ¿no? O sea, no. Y entonces me empezaron a llamar todo lo que te puedas imaginar. Y mis hijos me miraban y me decían, con el carácter que tienes, que afrontas las cosas, o sea, no soy escurridiza, no, yo afronto directamente. ¿Cómo es que no te molesta que te digan todas estas barbaridades de ti, de tu madre, de toda tu familia y tal? Sí, 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 Yo sí. decía, es que no sé quiénes son, o sea, es que me da igual, me da lo mismo que alguien de repente se indigne tantísimo. A mí no me indigna que me insulten. Sí, pues dicen eso de mí, de mi familia, de mi honor, de lo que sea. Yo tengo muy claro mi sentido de la dignidad, o que mi madre no es una prostituta, poner todas esas cosas, y sé muy bien lo que hago, cómo he ido avanzando paso a paso, que nadie me ha regalado nada. No tengo que demostrarlo todo el tiempo. Si Sí, sí, tú, claro. Iván, tuvieras alguna duda y me preguntaras, encantada de la vida te daría explicaciones porque me importas, pero los fulanos de Twitter que encima son anónimos, que me insulten, no tiene ningún sentido ofenderse. Y esa es otra de las cosas a las que lleva lo que estamos viviendo en las redes. Y es que ante cualquier insulto
antes pues te da igual, pero la gente se ofende a la mínima, se ofende porque tú les lleves la contraria, porque opines diferente. Es un grado de sensibilidad a la ofensa, ¿sabes? Que incluso con nada que digas la gente se lo toma como, ¡buah, mira lo que me estás diciendo! Y a mí me parece que es de un infantilismo, pero enorme, ¿no? O sea, Sí. para una niña que se le rompa la muñeca es un problemón, pero para un adulto no. Entonces, no nos Claro. ofendamos porque se ha roto la cabeza de la muñeca. Eso es un problema para una niña y hay que darle la importancia para la niña. Pero ya los adultos estamos en otra liga, ¿no? Sí. Y te estoy de acuerdo Bueno, con tu amigo. sí, 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 sí. Bueno, así que nada, para, saliendo de ese mundo así que parece más violento, aparecen los chats de inteligencia artificial que nos llevarían por un camino donde habría mayores puentes, ¿no? Donde no todo es blanco-negro y las cosas son un poco más Mm. matizadas, como decías vos. Ahora, hay un gran tema que aparte es el subtítulo de nuestra conversación, Riesgo País en Argentina. Bueno, María, acá usted también con su experiencia de economista, seguramente me puedas opinar sobre esto, porque acá, digamos, el riesgo país en Argentina, básicamente, bueno, allá se llama prima de riesgo, ¿no? Pero Sí, básicamente, ¿cuánto más de interés paga un bono argentino respecto al norteamericano? Entiendo que en España es sí, contra el bono el alemán. bono ¿Va? alemán. Claro. Bueno, entonces eso es como la percepción de riesgo de default, principalmente, y bueno, y después de riesgo por ahí sistémico, etcétera. Y si bien desde que Milei es presidente, el riesgo país ha bajado significativamente, Pero muy significativamente, ¿eh? muy significativamente, desde más o menos 2.000 puntos básicos allá por diciembre del 23 hasta 500. 600, 500 puntos. De hecho, no sé si no tenemos el gráfico ahí para mostrarlo, Héctor, así vemos lo que ha pasado. Ahí va. Ahí tenemos el gráfico del riesgo país, ¿no? Fue altísimo, Está casi en 500. está casi en 500 y de hecho ese gráfico tiene algunos días de demora. Llegó a estar en 570 después de esta tregua que anunció Trump, ¿no? Pero fíjense que, claro, durante el 2023 llegó a estar en 2.500, 2.700 puntos. O sea, la baja es importantísima, pero hay una línea roja en 500 puntos. Porque ya en enero del 25 se había alcanzado como el mínimo de toda esta etapa de la historia, digamos, desde el 2022. Luego se rompió para abajo ese mínimo allá por enero del 26, pero parecería que nos quedamos ahí. Entonces, una pregunta que surge es, ¿por qué no baja el riesgo país? Y te quiero compartir, María, un fragmento donde le preguntan al ministro de Economía de Argentina por qué cree él que no baja el riesgo Ujú. país. Y desde mi punto de vista es como que él dice, y la verdad es que para mí también es una incógnita, ¿no? Entonces no sé si tenemos ese recorte. Good question. Thank you, Facu. Well, first of all, let me clarify something that some people probably think in a wrong way. That is that the ones, the economists who come from the market, we know what is going to happen in the market, and that is not the case, right? I mean, the markets are not a science, are an art. And as I told former finance minister in Argentina a few months before Argentina hit a big crisis, he was yelling that he didn't understand markets. I don't know. I mean, I do not understand these guys. I mean, why markets are behaving like this? And he was shocked because I replied to him, "Why would you?" And, you think because you are an economist and you are smart, you will understand markets. Congratulations, you invented the formula to become rich. Let's go and tell young people who we believe are smart, just study economics and you will be able to predict markets. The reality is that the only difference between ourselves and the ones who did not come from the markets is that we know they are difficult. And so we know that sometimes we do not have the right answer. As Santi just said, the only thing we can
take, I mean, when we look at the markets to try to understand is the information that provides. But that doesn't mean that we cannot be wrong. Actually, I was saying yesterday at your bank in the meeting, I mean, Muy bien. Súper María, muy interesante. interesante, Bueno, ¿eh? acá, viste, lo primero que dice es esto, digamos, bueno, ustedes por ahí creen que como yo vengo de los mercados financieros, entiendo todo lo que pasa en el mercado financiero, incluso por qué la tasa de riesgo país no baja, ¿no? Y él dice, Justamente no, por no venir de los necesariamente. mercados financieros sé que no hay que entenderlo, no es necesario. Claro, Claro. claro, Pero todo lo fíjate, contrario. yo tengo un problema con el tema del riesgo país o ¿cómo se llama? La prima de riesgo, que es que no me salía porque en la crisis del 2008, cuando nuestra prima de riesgo estaba, atención, en 200 era como ¡guau! Escándalo máximo, tiene que venir la Unión Europea a ayudarnos. Ya sabes cómo los españoles son totalmente cachondeo todo el tiempo. Y las bromas, pues era riesgo, preséntame tu prima, ¿sabes? Era como la prima de riesgo era el meme permanente. Claro. Pero yo tengo problemas con estas, no exactamente con la cuantificación, que me parece súper útil, la cuantificación de lo que se puede cuantificar, pero sí tengo cierto problema con quienes utilizan las cuantificaciones económicas, en este caso la prima de riesgo o el riesgo país, para argumentar en un sentido o en otro, sin darse cuenta de que el riesgo país mide algunas cosas, pero otras no. Otras cosas no las mide. Sí que mide cómo es que los mercados miran la posibilidad de un default o la solidez de la deuda soberana de un país. Es exactamente eso lo que mide, no mide otra cosa. Entonces, podemos argumentar si realmente se ha estancado la confianza de los mercados financieros en la posibilidad de que Argentina, con el gobierno de Milei, siga siendo así de sólido o se ha estancado esa confianza. ¿Y por qué? Porque al final, a mí lo que me interesa, o lo que nos interesa a todos, es saber por qué, para poder atajarlo y para que pueda caer, ¿no? Y igual que pues podríamos pensar, la prima de riesgo en España está por debajo de 100. La máxima en Europa está, pues eso, en 100 y pico, 120, 200 como muchísimo. Ya, pero eso no quiere decir que España vaya mejor necesariamente, porque no mide el desempleo, no mide la confianza del público, no mide muchas cosas, solo mide la confianza de los Ahora, mercados financieros. ahora sí es interesante o me genera curiosidad viniendo de la realidad argentina, que hay un gobierno de corte izquierdista en España, digamos, la centroizquierda o la socialdemocracia, digamos, y el mercado no reacciona de manera negativa, es decir, no le castiga los bonos, por lo tanto la prima de riesgo sigue baja. Eso acá, el año pasado, se demostró claramente que no era así. O sea que cuando tiene posibilidades el kirchnerismo de ganar una elección, se desploman los bonos y vuela la prima de riesgo. Aparentemente allá habrá un consenso en donde ni siquiera la izquierda, al menos la moderada, no sé cómo serán los más extremistas, ponen en duda el pago de la deuda. ¿Es así? A ver, te recuerdo que nuestro gobierno no es moderado porque tenemos Ujú. comunistas en el gobierno, como la vicepresidenta Yolanda Díaz, que afortunadamente se va a ir, y estamos todos pensando si tal vez lo que venga no será peor que lo que ya teníamos. Eh, Piensa que vosotros no tenéis una cosa que nosotros sí. Nosotros jugamos con una enorme ventaja y es que tenemos la Unión Europea. Entonces, cuando hubo una crisis horrorosa que nos golpeó a todo el mundo, fue una crisis global, etcétera, pero mirando la Unión Europea nada más, nos golpeó a toda la Unión Europea por igual. Realmente no es verdad, o sea, golpeó más a los países que teníamos una peor política económica y monetaria, un peor comportamiento, si quieres, ¿no? España, por ejemplo. Y golpeó menos a quienes tenían un comportamiento económico más sólido y más fiable. Pero imaginemos que nos golpea a todos por igual. ¿Cuánto tardó España y el resto de los países en recuperar esa prima de riesgo y que bajara? Pues estrictamente los 30 segundos que tardó Mario Draghi en decir whatever it takes, que quiere decir que la Unión Europea va a hacer todo lo que sea necesario para controlar esa prima de riesgo. Hicieron todo lo necesario, incluso
boicotear las propias normas del Banco Central Europeo de manera indirecta para que nadie pudiera señalar con el dedo, pero bueno, por debajo de cuerda todos sabíamos que los créditos blandos que se estaban dando a los bancos era para que recomprara deuda española o deuda de donde fuera, etcétera, etcétera, y se salvó a la banca comercial y a la banca pública, a las cajas de ahorros. En España fue mucho más la banca pública, que son las cajas de ahorros, que a la banca privada, que sí, necesitó ayuda, pero no tanto porque claro, la banca privada cuando tiene problemas quiebra, la pública no. Entonces, eso es algo que vosotros no tenéis. Y luego hay otra cosa que tampoco tenéis y es nuestro histórico. Es decir, ¿cuándo fue la última vez que España repudió una deuda? ¿Y cuándo fue la última vez que lo hizo Argentina o que lo hizo Venezuela? O sea, yo me he molestado en mirar el riesgo país en Latinoamérica en general y Venezuela está en el red top y muy abajo está Chile. Claro. A pesar de haber tenido un gobierno muy terrible con Boric, etcétera, etcétera, y que ahora haya ganado una derecha bastante conservadora, aunque parece que dialogante como Kast, pues está muy baja la prima de riesgo. ¿Por qué razón? Pues yo creo que además de, entre otras cosas, además de todo eso, por el histórico. Chile, en general, la percepción en los mercados es que, bueno, hagan lo que hagan, ya verás cómo terminan pagando, porque tienen consolidada la economía lo suficiente como para que confiemos, incluso si sube el riesgo país cuando se quiere dar un toque de atención de, hey, cuidado, estáis jugando con algo que igual no tenéis que jugar, ¿no? Entonces, yo creo que es esa conjunción de cosas. Interesantísimo, porque ahí hay 2 o 3 elementos que son clave, ¿no? Lo que dijiste de Mario Draghi es fantástico, esa frase quedará en la historia. O sea, le estás adjudicando bastante importancia a eso y también a una historia fiscal y de, digamos, de seriedad a la hora de enfrentar los compromisos de deuda que España ha tenido y que no ha tenido Argentina. Pues es que, ahora no me acuerdo exactamente, pero durante la crisis del 2001 en Argentina, obviamente Uruguay, que es nuestro pobre vecino pequeño de acá al lado, pobre digo porque tienen que sufrir nuestros desastres, se vio severamente afectado. Severamente afectado porque imagínate que si la economía argentina se desploma, gran parte de la economía uruguaya sufre porque nos vende cosas a nosotros, ¿no? Son Y dependientes. claro, y recibe turismo argentino, que obviamente que si todos los argentinos están sin empleo, difícilmente se van a ir de vacaciones. O sea, lo sufrieron bastante, tuvieron una situación fiscal muy comprometida, y Argentina tuvo un presidente que duró 7 días y dijo, no vamos a pagar la deuda externa. Y así entramos en default en el año 2001. Y Uruguay hizo otro procedimiento. Con sangre, sudor y lágrimas, fue serio con sus acreedores, ¿no? Entonces ahí también hay un hito. Obviamente, ni hablar Chile. Así que el factor historia de defaults es una de las explicaciones de por qué todavía no baja más el riesgo país en Argentina. La historia, el track record, el currículum, como que nos condena. Ahora, el otro elemento, el elemento Mario Draghi, te lo comento porque por ahí no conoces, pero acá tuvimos algo parecido, que fue, claro, porque Scott Bessent, nada menos que el secretario del Tesoro norteamericano, Sí. allá por octubre del año pasado, Sí. se comprometió a vender dólares y comprar pesos en el mercado de cambios argentino y encima abrió una línea de crédito, un swap, de aparentemente 20.000 millones de dólares que el Banco Central Argentino podría utilizar en alguna situación de estrés. Pasó todo eso y el riesgo país igual siguió alto y tuvieron que pasar las elecciones para que bajara. Esto fue el octubre del año pasado. O sea que el riesgo político era todavía más importante que lo que pudiera decir el secretario de Estado. Pero hoy, con esa garantía ahí un poco que parece que existe, igual el riesgo país no baja más. Y algunos dicen, bueno, lo que pasa es que esa garantía está puesta solo para Milei. Si llegara a perder las elecciones, y ahí viene el tercer factor que te lo tiro a vos. Acá lo que dirá el gobierno es, miren, el riesgo país no baja, que igual, perdón, Caputo, cuando sigue hablando, después le hacen más preguntas, me resulta muy honesta la respuesta, porque Caputo dice, mira, nosotros hemos comprado reservas como nos pedía el mercado. Nosotros
bajamos el déficit fiscal, tenemos superávit primario. Se ríe y dice, nosotros hemos hecho que el secretario del Tesoro norteamericano compre pesos. Bueno, una serie de cosas, ¿no? Y la verdad que si vos me preguntaras a mí, dice, yo esperaría que el riesgo país esté en 250 puntos y no en 500. O sea, ni él se lo puede explicar del todo. Pero bueno, un riesgo que sí aparece es, y si Milei pierde las elecciones, acá vuelve el kirchnerismo Terrible, claro. ¿no? Entonces, la otra cuestión es el riesgo político. No sé cómo lo ves vos, ¿qué opinas de eso? Pues fíjate, yo creo que es muy importante una de las cosas que has dicho, que es que Estados Unidos apuesta por Milei, no apuesta en general por Argentina, apuesta por Milei. Pero yo, fíjate, el riesgo político lo vinculo también a la credibilidad económica. Es decir, al final, el riesgo político, que quiere decir que Milei pierda las bendiciones del pueblo argentino, venís de una tradición muy terrible, de muchos años de muy malas políticas, y ayer, fíjate, presenté el libro de Carlos Rodríguez Brown, Ensayos liberales, el volumen 6 ya, y mencionaba en la presentación una anécdota de Adam Smith que decía: el problema de las políticas liberales no solamente son que pueden tener efectos secundarios o no, sino que una vez que se han aplicado políticas socialistas intervencionistas durante un cierto tiempo, aplicar las políticas necesarias para eliminar ese daño pueden producir todavía más daño. Y es verdad, y yo creo que el milagro o el terrible movimiento de hilos de Milei, que en esa especie de telaraña tan complicada que es la economía argentina, no solo fiscal, monetaria, productiva, recursos naturales, etcétera, o sea, en toda esa maraña, la habilidad que tiene que tener Milei y el gobierno de Milei para tocar un hilo sí y uno no, viene con ese lastre, para empezar, ¿no? Viene con el lastre de muy poca credibilidad, porque en otras ocasiones se hicieron cosas parecidas y entonces el mercado tiene memoria y entonces es como, ya lo hicieron y no funcionó, o funcionó un poquito y luego tal. Y entonces hay determinadas medidas que tal vez son racionales, pero están subiendo mucho los precios, están apretando mucho la vida en Argentina y eso hace que el riesgo político y el riesgo económico estén asociados. Porque a la gente al final no le puedes pedir que entienda, a la gente, al común de los argentinos, no al argentino ilustrado como tú, como etcétera, no le puedes pedir que entienda qué es el riesgo país o que entienda los mercados, ¿no? Como decía Caputo, ¿para qué vas a entender los mercados? No tienes que entenderlos, tienes que utilizarlos, ¿no? De lo que se trata es de que ese ciudadano argentino pueda vivir y tenga fe, tenga esa creencia o que Milei, por decirlo de alguno, por darle la vuelta al foco, Milei tenga esa credibilidad. Si el ciudadano argentino ve que tiene cada vez menos pesos o que no puede vivir mejor o no le convencen los argumentos de Milei, se acabó. Claro. Y o sea, es importante. Ese se acabó quiere decir que se acabó el apoyo de Estados Unidos y que volvemos a empezar otra vez el bucle terrible. Este programa no puede no mencionar a Adam Smith. Siempre una referencia a Smith tenemos. Bueno, muy loco. Mira, dos detalles. En el año 2020 o 2021 tuvimos un ministro de Economía egresado o doctor de Columbia o profesor en Columbia University, o sea, discípulo de Stiglitz. Te digo para qué. Pero, discípulo de Stiglitz, pero para el kirchnerismo duro era un tipo moderado. O sea, era una persona que no creía, claro, no creía que había que emitir cualquier cantidad de pesos y que eso no iba a tener una repercusión en la inflación. O sea que eso ya es un montón para alguien que viene de ese kirchnerismo duro. Martín Guzmán me estoy refiriendo. Él, en el 2021, o sea, no hay que irse tan lejos en la historia, hizo una renegociación bastante agresiva de la deuda. No fue un default, fue una renegociación que fue exitosa, entre comillas, en el sentido de que, bueno, se llegó a un acuerdo, pero no fue exitosa en el sentido de que el riesgo país
al día después de la renegociación empezó a subir todos los días cada vez un poco más. O sea que al final ¿Cómo crees? no Claro. resolviste, no resolviste la percepción de riesgo de impago que tenía la deuda argentina. Y encima después se fue a sentar con el FMI y amenazó con no pagarle al FMI. O sea, eso fue realmente inédito, ¿no? Bueno, y ni hablar que Cristina Fernández de Kirchner, tampoco hay que irse muy lejos en la historia, en el año 2014, frente a una sentencia en contra de un juzgado norteamericano, a donde la propia Argentina había decidido que se iban a disputar los temas de su deuda soberana, frente a la sentencia en contra que dice, gobierno argentino, usted tiene que pagar, la presidenta de la época decide deliberadamente incumplir el fallo. O sea que, claro, sí, la historia pesa, pero encima es la historia reciente. Reciente, sí, sí, sí. O sea, no es, no sé, Felipe IV, ¿sabes? Estamos hablando de antes de ayer, prácticamente. Claro. Y los mercados eso lo saben. Entonces, yo creo que es necesario que los mercados tengan fe en la capacidad de pago o por lo menos en el compromiso. O sea, lo que me has contado de Uruguay me parece súper relevante. Es decir, Milei tiene que ser Uruguay. Milei tiene que comprometerse a, aunque seamos mucho más pobres, vamos a ir pagando, porque eso a medio plazo va a hacer que la prima de riesgo baje, que lleguen las inversiones, que se pueda sacar deuda y que se pueda lograr hitos poco a poco. Pero claro, el juego entre eso y el nivel de vida de los ciudadanos a mí me parece complicadísimo. O sea, no quisiera estar en su Ahora, pellejo. volviendo a España, Sí, Portugal, toda esa época, Grecia, Draghi da su frase, dice, vamos a hacer lo que sea necesario para. Pero como contrapartida habrá habido algo de parte del gobierno español, algún ajuste fiscal, políticas de austeridad. Bueno, las políticas de austeridad existieron, digamos. Eventualmente también esos son los fundamentos, ¿no? Porque el Banco Central hasta puede salir a emitir euros a lo loco, pero si no haces un ajuste, no sé, al final habrá un claro. problema de inflación, digamos, Claro, ¿no? claro. Aquí se firmó el Memorandum of Understanding donde estaba muy claro lo que había que hacer. Pero no era una lista de cosas en plan tic, 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 pero no era una lista. ¿Quién gobernaba España en esa época? Estaba Rajoy. Rajoy, ok. Claro, entonces Rajoy hizo el ajuste y se le echaron Ujú. encima y perdió las elecciones. Ah, mira, wow. Gente, claro, es que tuvieron que hacer un ajuste. El ministro Montoro, que, bueno, en fin, Partido Popular. No, nosotros somos los que no subimos los impuestos. El ministro Montoro subió cerca de 30 veces, no estoy exagerando, los impuestos. Wow, Y wow. claro, o sea, el liberalismo patrio, que somos tres, pero además los ciudadanos miraban diciendo, ¿pero qué es esto? Quisieron echar la culpa, los socialistas quisieron echar la culpa a la banca. Los bancos encima, que les estamos rescatando y no asumen sus pérdidas. Y no era exactamente la banca privada, era la banca pública, que eran las cajas de ahorro. Y sí prometieron, vamos a hacer una reforma laboral. La reforma laboral llevó tanto articularla. O sea, es todo el tiempo lo que el gobierno español vendió es, y vende, es estamos en ello, estamos en ello, estamos en ello. Es decir, no, mira, te voy a mandar registros de que estamos hablando con sindicatos y patronal para hacer esta reforma laboral. Y es verdad que se terminó haciendo una reforma laboral antes de ayer, o sea, hace muy poco, cuando venía coleando desde, o sea, todas las reformas estructurales que nos impuso la Unión Europea no se han cumplido, o sea, se han medio cumplido, son Algunas gestos sí, sobre algunas todo, o no, sea, claro. son gestos de estamos haciéndolo, estamos en ello, estamos en ello. Y ahora tenemos otro quilombo, como decís por ahí, que es los fondos Next Generation. Los fondos Next Generation para superar la crisis post-pandemia y tal, que esta sí que es de antes de ayer, ¿no? De hace muy poco, muchísima cantidad de dinero para muchísimos países, etcétera, etcétera, y está cuestionado. No digo que haya habido, yo personalmente creo que sí lo ha habido, es una opinión, pero está cuestionado y con interrogante por parte de la Unión Europea qué se ha hecho, cómo se han concedido esos fondos, porque tenemos la mala fama, de que pedimos muchos fondos que luego no se ejecutan, porque la transmisión, o sea, hay tantos intermediarios en la ejecución de los planes que terminan por no ser ejecutados esos fondos, ¿no? Pero ¿esos son fondos para planes asistenciales para la gente o son fondos con algún fin, no sé, de Son fondos infraestructura? con fin de, pues, con fines, por ejemplo, de digitalización Mm, de negocios, para ayudas a empresas, etcétera. Sí que tienen mm, objetivos muy claros. No me he salido del tema porque a donde voy es que
allí donde la Unión Europea te da ayudas con objetivos claros, hay países como Irlanda, como Portugal, bueno, Grecia, que fue la del grandísimo escándalo. Bueno, pues Sí. Grecia es verdad que ha tenido una supervisión muy, muy estricta, pero ha logrado remontar a base de pobreza, a base de Ujú. restricciones, las pensiones se han ido al Sí, sí, sí. océano, ¿sabes? O sea, se han ido por ahí, pero han conseguido remontar y su situación fiscal, su situación presupuestaria está bastante saneada en comparación, ¿no? Entonces, dentro de todo, fíjate que es lo de siempre, ¿no? Es el histórico te marca y eso afecta a la credibilidad. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro Sánchez ahora mismo? Pedro Sánchez está intentando lavar la cara, lavar la cara del gobierno con eh, visitas al exterior, oponiéndose a Trump para que Mariana Mazzucato diga, oh cielos, qué hombre tan Mm. guapo y además tan valiente, ¿no? Independientemente de que eso pueda ser un problema para la economía española, le da exactamente igual la economía española. Establece alianzas con China, alianzas no transparentes con China, aunque eso ponga en riesgo también la economía española y la credibilidad no solamente de su gobierno, sino de España. Entonces, creo que el tema de la barrera del riesgo país en Argentina es una prueba de fuego de credibilidad de Milei y Sí, sí, sí. tiene que persistir y tiene que convencer a los argentinos, no sé si explicándoles esto despacio, porque esto puede ser un arma muy gorda para la izquierda, un arma muy potente para la izquierda, para atacar a Milei y decir, "Oh, no, mira, pero es que, claro, está mirando al exterior por la prima de riesgo y no se dan cuenta de que a lo mejor una prima de riesgo más baja, leía algo de Iván Kachanowski que decía, Ujú. si bajamos de 400, yo creo que ya podremos recuperar la confianza de los mercados financieros. Bueno, pues es que bajar a 400 o a 300 sería un hito. Sí, México está en 300 y pico, creo, ¿no? sí, Entonces, sí. pues No, marcaría no, mucho. claro. Eso hay que explicarlo Eh, muy bien a la gente. sí. Y claro, y el tema es que tal vez no es que se va a conseguir eso con un mayor ajuste fiscal, digamos, sino que por ahí la forma de conseguirlo es justamente esa, convenciendo a la ciudadanía de que es importante este rumbo, etcétera. Me parece que la duda está un poco por ahí. Y algo que no mencionamos, simplemente para mencionarlo, es que en estos primeros meses del año la realidad es que el riesgo país ha subido en casi toda la región, o sea que también hay un efecto internacional que uno ya no maneja, ¿no? Bueno, es Pero que para ir estamos cerrando, a porque nos punto de tenemos una que... guerra. Claro, 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 o sea, también justo en este momento Sí. no es el mejor momento, pero ya para ir cerrando nuestra charla de hoy, me comentabas ahí afuera del aire que en esta conversación con Carlos Rodríguez Brown algo también dijo sobre el peso y demás, y qué sé yo, bueno, el gran Carlos, cerremos con eso. La verdad es que le Mm, preguntaron qué es lo que opinaba en general de lo que está pasando y él mencionó la dolarización y que había sido una promesa electoral de Milei, que no la había llevado a cabo. Sé que pues, Nicolás Kachanowski ha hecho un trabajazo analizando la posible dolarización de la economía argentina, etcétera, etcétera. Y entonces había una de las personas que estaban en el público comentó que el hecho de que el peso hubiera recuperado cierta credibilidad explicaba que o sea, que al final Milei dijo, bueno, pues yo si los argentinos eligen el dólar, se dolariza de hecho y ya está, que es como estaba antes, mm, pero parece que el peso ha recuperado credibilidad y entonces el argentino ya no elige tanto dólar frente a peso y que eso podía ser un problema. Entonces, ¿hasta qué punto la credibilidad del peso puede afectar a la dolarización? Que, claro, la dolarización implica que el ministro de Economía tiene las manos atadas y no puede tener una política discrecional, una política monetaria discrecional, porque está vinculado, pues es como el patrón oro, ujú. pero en otra versión está vinculado al dólar. ¿Hasta qué punto eso podría facilitar la bajada de la prima de riesgo o a lo mejor no es viable o lo que sea? ¿No? Eso es lo que comentaba Carlos. Sí, sí, sí. No, bueno, interesantísimo. Justamente ayer o antes de ayer o en esta semana, una entrevista que le hicieron a Milei. Bueno, no voy a comentar sobre la entrevista porque me pareció en un marco extraño, particular, en fin. Pero le preguntaron por la dolarización y él dijo algo así como, bueno, sí, yo dolarizaría, pero en realidad es la gente la que no quiere. Es como que dice, podría dolarizarse la gente, ya no le hemos puesto barreras, pero igual eligen el peso.
Eso es, La, eso la es. cuestión es claro. Y además, una vez que el público percibe que la inflación es alta, pero que ya parecería que está Claro. yendo hacia una normalización, por ahí la demanda popular para dolarizar es más baja. Es menor, claro, Entonces, claro. Elige el peso porque ve que va cogiendo fuerza. Pero no sé si eso, fíjate, puede ser incluso contraproducente para afianzar sí, para el la futuro, ¿no? posición de la prima de riesgo, o sea, del Ujú. riesgo país. No sé si tiene que ver O con sea, vos decís eso. que si se hubiera dolarizado, tal vez sí sería más baja la prima de No lo riesgo. sé, no lo sé. Puede, puede que A por lo un que me lado refiero es sí. que al final los mercados financieros con una política monetaria necesariamente estable por la dolarización, precisamente Ujú. por ese vínculo, tal vez confiarían más. Question mark, o sea, lo Claro. pregunto. No, para mí queda como pregunta, vale. Creo que por un lado hay motivos para pensar que sí. Hay experiencias de países dolarizados que han tenido la prima de riesgo por los Por las cielos. nubes. Ecuador, e Ecuador, sí. incluso lo que ha pasado en España, ¿no? Grecia también. O sea, Grecia también tuvo una situación estando en el euro que de todas formas fue muy difícil. Pero bueno, muchas gracias, María. Estuvo buena la charla. Esperemos que para el siguiente episodio, en 2 semanas, lo tengamos a Alejandro de nuevo. Alejandro, pues un abrazo muy fuerte, Iván. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.